La naturaleza salvaje de Montana siempre ha sido un lugar de secretos. Vasta, implacable e infinitamente silenciosa, es una tierra donde el silencio pesa y el aislamiento puede tragarse hasta las almas más fuertes. Pero hoy, ese silencio que rodea la remota cabaña de un hombre ha sacudido hasta a los lugareños más endurecidos de la montaña. Hace apenas un minuto las autoridades revelaron lo que descubrieron dentro de la aislada casa de troncos de Tom Oar, y los detalles son profundamente inquietantes, rozando lo terrorífico. Durante décadas, Tom Oar, el rostro icónico de Mountain Men, encarnó todo lo que la gente creía que era puro en la frontera americana. Representaba la valentía ganada con el trabajo duro, la autosuficiencia forjada por la necesidad y una existencia pacífica alejada del caos del mundo moderno. Los espectadores veían a un hombre en armonía con la naturaleza firme y con los pies en la tierra. Sin embargo, cuando pasaban semanas sin una sola palabra suya, la admiración se convertía rápidamente en preocupación, y la preocupación pronto en miedo. Los vecinos, que se habían acostumbrado a ver el humo salir perezosamente de la chimenea de Tom, notaron que algo iba mal. La chimenea permanecía fría. Día tras día, nada se movía. El viento de la montaña barría el valle del Yaak, arrastrando nieve y silencio, pero no había señales de vida desde la cabaña. Ni movimiento, ni perros, ni huellas. Fue entonces cuando los guardas decidieron que no podían esperar más y fueron a ver cómo estaba. Cuando llegaron los guardas forestales, la nieve les llegaba hasta las rodillas, y el viento aullaba en el valle como una advertencia para que retrocedieran. El camión de Tom estaba semienterrado bajo una fina capa de hielo intacto desde hacía semanas. Sus perros, que solían ser la primera señal de vida en la propiedad, no aparecían por ninguna parte. La puerta principal, normalmente asegurada con una barra de madera tallada a mano, colgaba ligeramente entreabierta. Ese detalle por sí solo provocó un escalofrío en el grupo. Tom Oar nunca dejaba su puerta sin asegurar. Cuando el primer guardabosques entró, se le cortó la respiración. La cabaña estaba oscura, silenciosa, y hacía un frío glacial. El hogar estaba frío como la piedra, como si no hubiera ardido fuego allí en semanas. El polvo flotaba en el aire como humo, y bajo él persistía un extraño olor metálico, en parte óxido, en parte yermo, y algo más que ninguno de ellos podía identificar. Todo en la cabaña parecía congelado en el tiempo. La piel de un ciervo seguía estirada sobre su armazón. El cuchillo hecho a mano por Tom yacía sobre la mesa con la hoja captando la tenue luz. A su lado había una vieja taza con una fina capa de café helado aún adherida al fondo. Parecía como si Tom hubiera salido un momento y nunca hubiera vuelto. En la pared del fondo un calendario colgaba intacto con la última fecha marcada en rojo, 3 de octubre. Clavado bajo un cuchillo, había un trozo de cuero con 4 inquietantes palabras grabadas a fuego. Mantened vivo el fuego. Ninguno de los agentes podía explicar la abrumadora quietud, ni por qué un leve zumbido parecía surgir de debajo de las tablas del suelo, como el viento atrapado bajo tierra. Registraron cada rincón de la cabaña. Su equipo de caza estaba perfectamente guardado. El ático estaba vacío. El cobertizo de suministros no mostraba signos de alteración. No había indicios de lucha, ni sangre, ni muebles rotos, ni huellas que se alejaran de la cabaña. Un guarda forestal, un lugareño que conocía a Tom desde hacía años, susurró en voz baja que era como si Tom se hubiera desvanecido en el aire. El aire estaba cargado pesado, como si la propia cabaña contuviera el aliento. Mientras revisaba debajo de la alfombra principal, cerca de la estufa de leña, uno de los guardabosques observó el tenue contorno de una trampilla de madera en el suelo. No formaba parte de ningún diseño conocido que Tom hubiera utilizado alguna vez. Cuando la abrieron, una ráfaga de aire viciado y helado subió hacia arriba, transportando el olor a tierra húmeda y resina de pino. Una estrecha escalera descendía hacia la oscuridad. Las linternas revelaban viejos tablones, vigas talladas a mano, y algo totalmente distinto, cajas selladas con cera endurecida y envueltas en piel de animal.
Cada caja estaba marcada con escritura descolorida y fechas que abarcaban décadas. El equipo dudó sin saber si debían seguir adelante. Un oficial cogió su radio para pedir ayuda, pero antes de que pudiera terminar de hablar su linterna, parpadeó y se apagó. En ese breve momento de oscuridad, todo el mundo lo oyó claramente 3 golpes lentos que resonaban desde abajo. Cuando la luz volvió a encenderse, la escarcha había empezado a deslizarse por los bordes de la escotilla, como si algo debajo de ella respirara aire frío hacia arriba. Cerraron la escotilla de golpe y retrocedieron conmocionados hasta la médula. Lo que hubiera debajo de aquella cabaña no estaba documentado en ninguna parte, y nadie podía explicar por qué las tablas del suelo alrededor de la escotilla parecían más calientes que el resto de la habitación helada. Aquella noche los guardabosques acordonaron la propiedad marchándose con más preguntas que respuestas. ¿Qué había escondido Tom Oar debajo de su casa? Y lo que es más importante, ¿había tenido alguna vez la intención de que alguien lo encontrara? A la mañana siguiente, un equipo especializado regresó con órdenes estrictas de documentar todo lo que había debajo de la escotilla. La tormenta de la noche anterior había sumido el valle en un silencio antinatural. El frío les penetró profundamente en los pulmones al entrar en la cabaña, que ahora se sentía más oscura que antes, como si el bosque circundante les observara de cerca. El leve zumbido seguía allí constante y rítmico, latiendo en el suelo como un latido. Con las cámaras grabando, levantaron la trampilla una vez más. Una ráfaga amarga se precipitó hacia afuera espesa, con olor a pino húmedo y aceite quemado. La escalera gimió bajo su peso, mientras descendían sus botas se hundieron ligeramente en el suelo de tierra de abajo. Lo que les esperaba les puso los pelos de punta. Docenas de diarios encuadernados en cuero estaban apilados ordenadamente dentro de cajas de madera, cada uno sellado con cuerda y cera. El más antiguo estaba fechado en 1972, mucho antes de que Tom Oar apareciera en televisión. Todos los diarios llevaban el mismo símbolo tallado en la portada, un círculo partido limpiamente por una sola línea vertical. Cuando abrieron el primer diario reconocieron inmediatamente la letra, era la de Tom. Al principio las anotaciones les resultaron familiares y esperadas notas sobre las temporadas de caza, observaciones meteorológicas, mapas dibujados a mano de las rutas de caza. Pero a medida que pasaban las páginas, el tono empezó a cambiar. En una de las entradas se leía: anoche volvió la luz. Los perros se escondieron debajo de la cama. La oí zumbar entre los árboles. En otra se describían voces llevadas por el viento susurrando en patrones repetitivos que duraban horas. Algunas páginas estaban manchadas la tinta borrosa por lo que parecían lágrimas o lluvia. Otras habían sido arrancadas por completo. Un diario tenía un único agujero de bala limpio perforado en el centro. A medida que examinaban más de la colección, encontraron bocetos que provocaron un escalofrío en la habitación. Figuras de pie entre los pinos con los ojos reflectantes, las extremidades alargadas y antinaturales. Varios dibujos estaban fechados en los mismos días en que el departamento forestal local había informado de sonidos aéreos inexplicables que resonaban por el valle. Quedó claro que Tom no solo había estado registrando la supervivencia, había estado documentando algo más, algo que creía que le estaba observando. En el interior del último diario había un trozo de pergamino doblado y sellado con cera roja, en el que estaba escrito con letras temblorosas: si estás leyendo esto ya es demasiado tarde. En ese preciso momento, el generador que alimentaba sus luces emitió un chisporroteo violento, y el zumbido bajo el suelo se hizo más fuerte. La cabaña de arriba gimió como si algo pesado se hubiera desplazado. Uno de los guardas insistió en que se marcharan inmediatamente mientras otro echaba mano de su cámara. Pero antes de que pudieran captar la escena, todas las luces se apagaron a la vez. En aquel silencio sepulcral, un guardabosques juró que había vuelto a oír los mismos 3 golpes procedentes de debajo de la tierra, lentos, deliberados y más cercanos que antes.
Cuando el equipo regresó con refuerzos, la atmósfera del interior de la cabaña de Tom Moore parecía más pesada, como si las propias paredes hubieran absorbido lo que hubiera allí abajo. Trajeron a expertos forenses, científicos medioambientales e incluso a un historiador familiarizado con el folclore local. Cada uno de ellos se acercó a los diarios con cuidado, llevando guantes como si las páginas pudieran desmenuzarse al tocarlas. El aire olía ligeramente a pino y metal, y el único sonido era el lento y deliberado pasar del papel. Los primeros cuadernos parecían inofensivos, rutinas diarias, mapas dibujados a mano, notas detalladas sobre el curtido de pieles y la colocación de trampas. Pero cuanto más avanzaban, más errática se volvía la escritura. La letra de Tom, normalmente pulcra, se volvía irregular, la tinta más oscura, y se hundía profundamente en las páginas, casi como si hubiera escrito con ira o miedo. Uno de los diarios describía luces brillantes que se cernían silenciosamente sobre los árboles durante horas. Otro detallaba un zumbido bajo que hacía temblar el suelo y provocaba que los animales cercanos huyeran despavoridos. Pero la anotación más inquietante estaba fechada justo 2 noches antes del último avistamiento conocido de Tom. Esta noche estaban más cerca. Decía, las formas no se movían como hombres. La luz no es de fuego, respira. Juntos a la entrada había un dibujo de 3 figuras altas de pie detrás de su cabaña, con los rostros oscurecidos por las sombras y círculos grabados en el pecho. Los investigadores que leyeron esas palabras sintieron un malestar que nadie quiso admitir en voz alta. Uno de ellos, un oficial veterano, dijo en voz baja: «No se lo estaba imaginando, vio algo». Aún más extrañas eran las manchas en varias páginas de color marrón rojizo, que más tarde se confirmó que eran de sangre animal, aunque nadie pudo explicar por qué Tom la untaría en sus propias notas. En el último diario había una sección sellada con cera de vela. Tras abrirla con cuidado, encontraron una pequeña fotografía, una imagen borrosa del bosque por la noche con un tenue orbe brillante flotando sobre los árboles. La fecha indicaba que había sido tomada 3 semanas antes de su desaparición. Los expertos intentaron analizarlo, pero faltaban los negativos. El departamento del sheriff local ordenó que se guardara bajo llave el material para su posterior estudio. Sin embargo, a los pocos días llegaron vehículos sin matrícula para transportarlo todo fuera del valle. Los residentes dijeron que hombres con uniformes oscuros llevaban cajas selladas a cada uno y que sus camiones se negaban a responder preguntas. Aún más extraño, la escotilla bajo el piso de Tom fue rellenada más tarde con hormigón, sellándola permanentemente. Cuando se les preguntó por qué, los funcionarios afirmaron que era por razones de seguridad, pero los lugareños no se lo creían. Creían que Tom había tropezado con algo antiguo, algo enterrado en las profundidades de las montañas que nunca debió ser desenterrado. Y si sus diarios eran advertencias, quizá ya fuera demasiado tarde para detener lo que fuera que hubiera encontrado. No mucho después de que comenzara la investigación, empezaron a llegar informes extraños de los lugareños que vivían cerca de la propiedad de Tom Moore. La gente que le conocía desde hacía décadas afirmaba que los bosques que rodeaban su cabaña ya no parecían los mismos. El aire era más denso, más pesado, y la fauna salvaje había desaparecido casi de la noche a la mañana. Los ciervos dejaron de acercarse a los salegares, y los lobos que antes campaban a sus anchas ahora evitaban la zona por completo. Un vecino, un viejo trampero llamado Bill, dijo que empezó a oír un aullido todas las noches alrededor de medianoche, largo, prolongado y diferente a cualquier animal que hubiera oído antes. El tono no era natural, casi mecánico, como metal raspando contra hueso. Afirmó que el sonido siempre venía de la dirección de la cabaña de Tom. Otro residente, un cazador que se había aventurado cerca de la propiedad, dijo que su linterna parpadeaba y su brújula giraba en círculos salvajemente cuanto más se acercaba. Juró que vio luces tenues moviéndose entre los árboles de color azul pálido, flotando justo por encima del suelo. Cuando intentó hacer una foto, la batería de su teléfono se agotó al instante. No pasó mucho tiempo antes de que se corriera la voz por todo el valle de que la tierra de Tom estaba maldita.
pero algunos lugareños creían algo totalmente distinto, que Tom les había estado protegiendo de lo que fuera que se escondía bajo aquella cabaña. Y ahora que se había ido lo que mantenía enterrado, había sido finalmente liberado. Los guardas del parque empezaron a recibir llamadas de excursionistas que informaban de gritos guturales que resonaban en el valle por la noche. Algunos describieron haber oído pasos detrás de ellos aunque no había nadie. Otros dijeron haber encontrado extraños símbolos tallados en los árboles círculos con una sola línea en el centro idénticos a las marcas de los diarios de Tom. A pesar del pánico creciente, las autoridades restaron importancia a los hechos, culpando a los patrones climáticos y a los animales salvajes. Pero en privado el sheriff admitió que su propio equipo de patrulla se había negado a regresar a la zona después de escuchar ruidos inexplicables durante un rastreo nocturno. Para empeorar las cosas, los drones de búsqueda enviados a cartografiar el bosque se estrellaron uno tras otro sus señales, se perdieron cerca de las mismas coordenadas la cabaña de Tom. Incluso quienes se atrevieron a visitar el lugar a la luz del día hablaron de sentir una intensa energía estática, como si estuvieran demasiado cerca de un cable con corriente. Bill el viejo trampero lo dijo mejor que nadie. Esa tierra respira ahora, está vivo. Sea lo que Tom encontró ahí abajo, está despierto. Fuera folclore o algo real, una cosa era cierta. La naturaleza que rodeaba la cabaña de Tom Moore había cambiado para siempre. Pocos días después de los inquietantes informes, el valle de Yauque se vio inundado de vehículos desconocidos. Todoterrenos negros y camiones sin matrícula circulaban silenciosamente por los caminos de tierra, ocultando con sus cristales tintados quién iba dentro. Al amanecer, los agentes federales habían acordonado la zona que rodea la cabaña de Tom Moore. A los lugareños se les dijo que la operación era por seguridad medioambiental, pero nadie se creyó esa historia. Los testigos afirmaron haber visto a hombres con trajes para materiales peligrosos entrar en la cabaña mientras otros instalaban torres de radio y equipos de vigilancia en lo más profundo del bosque. Se ordenó a los residentes que se mantuvieran alejados y cualquier intento de filmar o fotografiar el lugar fue respondido con patrullas armadas y cámaras confiscadas. El mismo día, la oficina del sheriff recibió una carta oficial de las autoridades superiores en la que se les ordenaba detener inmediatamente su investigación. Todos los documentos, fotos y pruebas recogidos en la propiedad de Tom debían entregarse a la custodia federal. Incluso el hormigón vertido sobre la escotilla subterránea de la cabaña se hizo bajo supervisión gubernamental. Cuando se les preguntó qué se estaba protegiendo los agentes, se negaron a hacer comentarios limitándose a afirmar que la zona contenía materiales de interés nacional. Pero los rumores se extendieron rápidamente. Algunos decían que el gobierno había encontrado algo radiactivo bajo la cabaña. Otros creían que era biológico. Algunos lugareños, incluso, insistieron en que los agentes habían recuperado un gran objeto enterrado en las profundidades de la propiedad de Tom, algo metálico que zumbaba débilmente y tallado con marcas que coincidían con las de los diarios de Tom. Los que vivían cerca informaron de subidas de tensión que freían sus radios y de voces extrañas que rompían la estática cada vez que intentaban ponerse en contacto con el mundo exterior. Durante 2 semanas enteras, todo el valle estuvo bajo un cierre silencioso. Cuando los agentes finalmente se marcharon, cerraron la cabaña con candados de acero y señales de advertencia. Incluso se borró de los mapas públicos el sendero que conducía a ella. Pero lo más extraño fue lo que vino después. Los vecinos juraron que la montaña volvió a quedar en silencio. Demasiado silencio, como si lo que se hubiera despertado estuviera ahora esperando. Nunca se encontró rastro alguno de Tom Moore, y el informe oficial solo concluyó una frase: caso cerrado, anomalía medioambiental. Sin embargo, los que mejor conocían a Tom se negaban a creerlo. Sabían que había estado guardando notas por una razón, y sospechaban que la verdad sobre lo que había encontrado acababa de ser enterrada más profundamente que nunca. En las semanas siguientes, la noticia de la desaparición de Tom Moore empezó a extenderse mucho más allá de las fronteras de Montana, llegando a
admiradores y amigos de su época de hombre de montaña. Los que mejor le conocían se negaron a aceptar la historia oficial. Eustace Conway, uno de los compañeros más cercanos de Tom en la serie, habló en una rara entrevista diciendo: «Tom no era un simple trampero de los bosques. Comprendía la naturaleza mejor que la mayoría de los científicos. Si algo le asustaba lo suficiente como para llevar un registro, entonces era real». Eustace describió a Tom como tranquilo, pausado y profundamente espiritual. Un hombre que respetaba cada centímetro de la tierra en la que vivía. Que desapareciera sin dejar rastro y dejara tras de sí diarios llenos de advertencias no tenía sentido. Marty Majorato se hizo eco de la misma incredulidad, revelando que Tom le había confiado una vez algo extraño en el bosque. Marty dijo que Tom se había vuelto retraído hacia el final del rodaje, a menudo mirando hacia la línea de árboles, como si escuchara algo que nadie más podía oír. «Me dijo una vez que el bosque había cambiado», dijo Marty, que ya no estaba tranquilo, que estaba esperando. Tras la intervención federal, se ordenó al equipo de producción de Mountain Men que no hablara públicamente de la situación de Tom, y uno de los productores admitió extraoficialmente que se les había aconsejado guardar silencio. Incluso Nancy, la mujer de Tom, había desaparecido por completo. Su familia afirmaba que se había marchado del valle por motivos médicos meses antes, pero otros sospechaban que se había visto obligada a desaparecer después de lo que descubrió Tom. Un antiguo operador de cámara reveló que durante uno de sus últimos rodajes, Tom le había mostrado un extraño objeto metálico que había encontrado mientras cavaba un nuevo sótano de raíces. Era lisa, casi pulida, y emitía un leve zumbido al tocarla. Supuestamente las imágenes se cortaron del episodio antes de su emisión, y las tarjetas de memoria se perdieron más tarde. Nadie sabe si se trata de una coincidencia o de una tapadera. Ante la falta de respuestas, los aficionados inundaron los foros con teorías. Algunos creían que Tom había encontrado un fragmento de un antiguo meteorito. Otros afirmaban que había tropezado con un experimento militar oculto enterrado en las profundidades de las montañas. Unos pocos murmuraban sobre portales, aberturas entre mundos que el gobierno conocía desde hacía tiempo, pero se negaba a admitir que existieran. Fuera cual fuera la verdad, los más cercanos a Tom estaban de acuerdo en una cosa: no desaparecía sin más. Caminaba hacia Ogokatanopakdia, algo que no podía ignorar, algo para lo que se había estado preparando toda su vida. Y la mirada de sus ojos durante esos últimos días no era de miedo, sino de comprensión. Meses después de la desaparición de Tom Moore, la nieve empezó a descongelarse, y con ella llegó un último intento de descubrir qué le había ocurrido realmente al legendario hombre de la montaña. Un equipo privado de búsqueda formado por antiguos guardas del parque y voluntarios que conocían a Tom desde hacía décadas se adentró silenciosamente en el valle de Jack, ignorando las señales oficiales de prohibido el paso clavadas en los árboles que rodeaban su propiedad. Llevaban perros rastreadores, drones térmicos y detectores de metales decididos a encontrar respuestas donde todos los demás se habían dado por vencidos. La cabaña seguía en silencio, con la escarcha colándose por sus costuras, intacta, desde que el gobierno la selló. Pero a los pocos minutos de llegar, uno de los perros empezó a ladrar furiosamente en el límite de la propiedad. Allí, medio enterrado en la nieve, descubrieron un tenue rastro que se alejaba de la cabaña y se adentraba en el bosque. Las huellas eran viejas, estaban parcialmente congeladas, pero coincidían con la forma de las botas hechas a mano de Tom. Con el corazón palpitante siguieron el rastro durante casi 5 kilómetros a través de retorcidos pinos y barrancos helados, hasta que llegaron a un río que se había congelado. El rastro se detuvo allí, pero algo más llamó su atención. A pocos metros de la orilla del río se alzaba un enorme pino con la corteza marcada por un grabado que provocaba escalofríos. Las palabras eran crudas pero inconfundibles. El salvaje recuerda. Las cartas parecían frescas a pesar del tiempo, y debajo de ellas colgaba una pequeña bolsa de cuero,
atada con tendones del tipo que Tom utilizaba para guardar sus herramientas para encender fuego. Dentro había varios objetos extraños: un cuchillo de piedra, una tira de piel de animal cubierta de símbolos idénticos a los de sus diarios, y una diminuta esquirla de metal que parecía vibrar suavemente al sostenerla. Cuando le daba el sol, la pieza emitía un débil pulso de luz azul antes de quedarse quieta. El jefe del equipo se guardó el fragmento en el bolsillo con la intención de analizarlo, pero minutos después todos sus teléfonos por satélite perdieron la señal al mismo tiempo. Entonces se oyó un sonido grave, profundo y resonante que recorrió el río helado como un trueno. No era viento, no era un animal, era rítmico como un latido que salía de la propia tierra. Los perros se negaron a moverse gimiendo y arañando la nieve. El aire se volvió más frío, la luz se atenuó, y uno de los hombres juró haber visto una figura de pie en la orilla opuesta, alta, inmóvil, observándoles. Cuando parpadearon había desaparecido. Presas del pánico, el equipo recogió su equipo y huyó del valle dejándolo todo atrás, excepto el fragmento de metal y el recuerdo de aquel escalofriante sonido. Más tarde esa misma noche, el hombre que había cogido el fragmento llamó a los demás aterrorizado. Dijo que el objeto había empezado a zumbar de nuevo y brillaba débilmente desde su escritorio. La llamada se cortó de repente y cuando fueron a verle al día siguiente, ya no estaba. La puerta de su camarote estaba abierta de par en par, una taza de café aún humeante junto a su silla, igual que la de Tom. Lo único que quedaba era el fragmento tendido sobre la mesa, completamente frío y silencioso, una vez más. Los funcionarios la recuperaron más tarde y el caso quedó enterrado bajo pruebas restringidas. Desde aquel día, nadie más se ha atrevido a aventurarse de nuevo en las tierras de Tom Moore. Pero los lugareños afirman que en las tranquilas noches de invierno, si uno se sitúa cerca del río helado y escucha con atención, aún puede oírlo el lento y constante latido del corazón de la naturaleza salvaje y una débil voz transportada por el viento que susurra los recuerdos salvajes. Incluso ahora, el misterio de la cabaña de Tom Moore permanece enterrado bajo el silencio y la nieve. Oficialmente el gobierno lo denomina anomalía medioambiental. Extraoficialmente, los lugareños lo llaman tierra maldita. El terreno se ha sellado para siempre, sus coordenadas se han eliminado silenciosamente de las bases de datos públicas, pero a pesar de todos los esfuerzos por borrarlo, los murmullos siguen extendiéndose por el valle. A altas horas de la noche, los camioneros que pasan por allí afirman ver un tenue resplandor anaranjado que se eleva por encima de la arboleda, como una hoguera encendida donde nadie debería estar. Algunos dicen haber visto una figura solitaria moviéndose entre los pinos, un anciano con un sombrero desgastado que camina lentamente por la orilla helada del río. Los pocos que se han atrevido a acercarse describen haber oído las mismas palabras que resuenan en el viento: mantened vivo el fuego. La frase de la pared de la cabaña de Tom. Podría estar todavía ahí fuera, sobreviviendo en lo más profundo de la naturaleza salvaje, guardando algo que nunca quiso que el mundo encontrara. O se convirtió en uno con la tierra que amaba tan ferozmente, otro espíritu ligado a las tierras salvajes de Montana. Lo que es seguro es que el descubrimiento dentro de su cabaña lo cambió todo. Esos diarios, esas tallas y ese extraño fragmento metálico apuntan a una verdad demasiado grande para caber dentro de cualquier informe del gobierno. Ya se trate de una reliquia del pasado, de un vestigio de algo inexplicable, o de una advertencia de lo que aún se oculta bajo las montañas, la historia de Tom Moore es un escalofriante recordatorio. La naturaleza guarda sus secretos y recuerda a quienes intentan descubrirlos. Si esta historia te ha parecido tan inquietante como a nosotros, no dejes de darle a me gusta, suscribirte y compartirla, porque la verdad sobre lo que yace bajo esas montañas podría estar aún esperando a salir a la superficie.